Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios: pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No vamos a orar que Dios hable, porque ya lo cantamos en la última canción, y si ustedes lo cantaron a modo de oración, ya le pedimos al Señor que nos hable, que su Espíritu también esté transformando su palabra esté transformando nuestras vidas. Y vamos a seguir viendo y vamos a seguir considerando este domingo cómo las Escrituras transformaron el mundo. ¿Se acuerdan que el domingo anterior hicimos una cronología, un poco pusimos en contexto de cómo la palabra de Dios comenzó a transformar el mundo de lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante? Los años 1500, 1600 fueron donde la palabra de Dios comenzó a hacer luz en toda la sociedad. Empezó en la iglesia o empezó en distintos hombres que fueron inspirados a buscar o movidos a buscar en la palabra del Señor, y ahí la palabra de Dios comenzó a hacer efecto. Y la palabra del Señor es la que hace efecto no solamente en la sociedad, sino que la sociedad está compuesta por personas y es la que transforma los corazones, es la que salva, la que nos transforma día a día. Ahora, ¿cuántos, voy a hacer tipo una encuesta, cuántos de nosotros o cuántos de ustedes tiene más de una Biblia en su casa? Levanten la mano, levanten sin miedo. Más de una Biblia en su casa. ¿Sí? ¿Tan poquito? Ahora hay más. El que no tiene le regalamos, ¿eh? Hay para regalar. Bueno, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? A ver, que esto me tengo que fijar bien, porque si alguno no levanta hay un problema. Y hay que... Bien. Alguno levantó un dedito así. No sé si es un versículo o toda la Biblia. ¿Cuántos leen por lo menos una vez en la semana todo un capítulo de la Biblia entero? ¿Cuántos? Bien. No, acá no hay nota, nada, ¿eh? Solo es para testear. ¿Vieron cuando van al médico? Que el médico dice, ¿cómo estás? Bueno, yo necesito hacer eso, porque después ahí hay que indagar un poquito más. Esta va peor. ¿Cuántos leyeron toda la Biblia? No en un año, sino desde que son cristianos. Vamos a ser generosos. Toda la Biblia entera. Bien. Bueno, no hay tantos. Bien. La otra no la voy a hacer. La vamos a dejar para que no se sientan tan mal. Pero ustedes ya saben. Nosotros estamos considerando, ¿por qué les hago y hacemos este testeo? Porque estamos considerando cómo las Escrituras transformaron el mundo y estamos considerando cómo la Escritura transforma mi vida particular. ¿Qué valor tengo yo de la palabra de Dios? Si todos tenemos más de una Biblia, si todos leemos la palabra de Dios, si la hemos leído de nuestra vida de cristiano completa, una vez por lo menos entera, no sé aquellos que la leen una vez al año, cada año. Yo sé que hay muchos que la leen una vez al año y hasta algunos la leen 2 veces en el año completa, 2 veces. Y hasta 3 veces, algunos, sí. Entonces, pero ¿cómo la palabra de Dios impacta mi vida? ¿Cómo la palabra de Dios comienza a transformar mi vida? Y cómo la palabra de Dios yo la tengo que tomar y no solamente las Escrituras pasan a ser esa regla única de fe para mi vida. Cuando sola Escritura empezó a hacer efecto en la época de la Reforma Protestante, comenzó a transformar la vida de la sociedad, comenzó a cambiar la cultura, comenzaron a cambiar las personas. El que era un iracundo ya no era más un iracundo, el que se emborrachaba ya no se emborrachaba más, el que golpeaba a su esposa ya no la golpeaba, el que había abandonado a su familia ahora había restitución.
todo por la palabra del Señor, por la palabra del Señor. En ese entonces, cuando comienza a girar la Reforma Protestante, un hombre llamado Juan Calvino va a Ginebra, Suiza, y ahí la palabra de Dios se empieza a transformar. Y se empezaba a predicar la palabra de Dios todos los días, todos los días. La iglesia se abría para que la gente escuche la palabra de Dios. Y él se encargó de predicar versículo por versículo, todo Isaías, los salmos. Y la palabra de Dios hacía efecto. Y venían a escuchar no solamente hombres comunes, gente del campo, sino también que los reyes venían a escuchar la palabra del Señor. Estaba transformando toda la sociedad las Escrituras. Por eso es tan importante valorar la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Porque no solamente me acerco con un plan de lectura previo o porque me dicen en la iglesia, el pastor hincha que hay que leerla todo el año. Bueno, hermanos, en realidad no es por eso, sino que necesitamos leer la palabra de Dios porque nos tiene que transformar. La palabra de Dios nos transforma, las Escrituras nos transforman. Y amados hermanos, continuando con esta serie de mensajes de cómo las Escrituras transforman el mundo, nosotros debemos recordar que el Señor nunca nos llamó a la iglesia que sea original, que sea vanguardista, que sea innovador, traer nuevas cosas. El Señor da a su iglesia la palabra de Dios. El Señor da a su iglesia la palabra de Dios para que la iglesia crezca. El Señor da a la iglesia la palabra de Dios para que seamos alentados, que seamos disciplinados, que el Señor comience a transformar nuestras vidas por medio de su palabra. Necesitamos la palabra de Dios. Cuando Pedro escribe esta segunda epístola o esta segunda carta, es una carta porque el formato de como está escrito es como se escribían las cartas antes. Pero una de las cosas que él resalta acá en esta segunda carta, Pedro, es las falsas enseñanzas que amenazaban a la iglesia. Y para las falsas enseñanzas que amenazaban a la iglesia de ese tiempo, necesitaban la palabra de Dios. Necesitaban contrarrestar la herejía con la palabra de Dios. Necesitaban ver a través de la Escritura si lo que estaban enseñando los falsos maestros se conformaban a la palabra de Dios, se conformaban a las santas Escrituras. Por eso lo que nosotros queremos es ser bíblicos, ser bíblicos. Ser bíblicos implica tener una claridad contextual en lo que se enseña. Significa que yo pueda abrir la Biblia y la pueda leer en todo su contexto. Significa que yo tengo que ver lo que dice todo un párrafo, toda una idea, conceptos que tengan fundamentos probados. Y el contexto es extenso. Nosotros tenemos que tener en cuenta cómo tomaban la palabra de Dios cuando fue escrita, los destinatarios originales. Cuando Pedro dice estos, o parte de estos 2 versículos que tenemos acá, ¿qué estaban viviendo ellos? ¿Cómo estaban viviendo el cristianismo? Y ahí la palabra de Dios comienza esa palabra comienza a surgir, ese efecto en nosotros y empieza a transformar nuestras vidas. Si yo les digo que esto Pedro lo escribió en un contexto de persecución, en un contexto donde el rey que ahí estaba, el emperador que ahí estaba, era el que finalmente lo iba a matar a Pedro, lo iba a condenar. Entonces eso cambia un poco la perspectiva. Pero necesitamos estar leyendo las Escrituras para poder comprender todo el contexto de lo que el Señor nos quiere hablar. Y la palabra de Dios hace eso en nosotros. El problema que tenemos hoy, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos hoy en día es que muchos han caído en el error de creer que las Escrituras son un asunto de interpretación personal. De interpretación personal. Yo he estado frente a un hombre en el cual le he expuesto la palabra de Dios para que reconsidere ciertas cuestiones. Y me han dicho, no, eso no es así. Mira, yo te voy a explicar cómo se tiene que tomar la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una pizza. Se corta en partes, yo tengo una porción
vos tenés tu porción, el otro tiene su porción y todos estamos bien con eso. Entonces yo creo esto y vos crees otra cosa, pero todos tenemos la palabra. ¿Cuál es el problema de esa doctrina? ¿Cuál es el problema de que si uno dice que yo tengo una porción de las Escrituras que significan esto y para mí significa otra cosa que es totalmente contradictorio y pensar que son dos opiniones correctas? Y acá hay un problema con esa afirmación, porque si yo leo el texto, acá la palabra de Dios me está diciendo que no es un asunto de interpretación personal. Las aplicaciones pueden variar las aplicaciones, cómo yo lo aplico. Pero el punto de la Escritura, el texto debe significar lo que significó para esta audiencia original. Porque si no, yo no estoy haciendo justicia con el texto. Estoy castigando a la Biblia como se castiga a un sirviente para hacerle decir lo que yo quiero que diga. Y así surgen las sectas, y así surgen las falsas enseñanzas, y así surgen los falsos maestros. Y es lo que Pedro estaba teniendo en cuenta acá. Y acá nosotros comenzamos y podemos ver, porque en este contexto de segunda de Pedro, el que lo escribe en el siglo II, fue marcado por una serie de movimientos heréticos. El gnosticismo ya estaba formado acá. El gnosticismo decía, mi cuerpo es algo que es como una cárcel. Y la culpa de todo lo que me pasa es por mi cuerpo y yo tengo que hacer crecer mi alma. Entonces, como el cuerpo es malo y no hay que darle importancia, decía algunos, entonces no importa lo que yo haga con mi cuerpo. Yo a mi cuerpo lo puedo hacer pecar, pero mi alma tiene que estar bien con el Señor. Y no está en la Escritura eso. Sin embargo, la interpretaban de esa manera. Interpretaban la palabra de Dios torciéndola para hacer toda clase de pecaminosidad, para irse tras cosas perversas. Y Pedro acá está poniendo en orden lo que es la palabra de Dios. Y acá comenzamos a ver un poco lo que este pasaje nos deja respecto a aquello que los antiguos llamaron el principio de sola escritura. Esto es el principio de sola escritura, donde yo me tengo que parar a ver cómo leo la palabra de Dios y cómo la interpreto, conforme a las reglas que ya hay para interpretarlas. No podemos inventar nada nuevo, hermanos. Ya el Señor ha hablado, ya el Señor ha dado su palabra. Si bien ya comenzamos con este tema de las 5 solas de la Reforma Protestante, es bueno que podamos ampliar un poco más respecto al tema. Porque lamentablemente hoy, en muchas denominaciones, o ya no se utiliza más la palabra de Dios, o se la castiga de una manera que manipula a la gente para hacerle hacer cosas que Dios nunca dijo. Todo lo que, si yo quiero ser un cristiano bíblico, me tengo que conformar a la palabra de Dios. Eso lo entendieron con el principio de sola escritura. Es solo la palabra de Dios. Pedro entendía acá también, y el contexto de segunda de Pedro, si ustedes lo leen completamente, él expone que es la verdad del Evangelio. Lo primero, que si no tenemos la verdad del Evangelio, la verdad de las Escrituras, no vamos a poder resistir a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas. Toda esta parte de segunda de Pedro lo dedica casi completamente a eso, a estar prestando atención a lo que es el Evangelio, tener en claro el Evangelio y tener en claro lo que es la revelación de la palabra de Dios. Si eso no está en claro, entonces vamos a ir tras cualquier viento de doctrina. Sé que muchos de nosotros han salido de lugares donde han sido engañados, manipulados por la palabra de Dios. Y tal vez teníamos la misma Biblia, ¿no? Tal vez decimos, a ver qué Biblia es esta. Es la misma que llevaba cuando iba allá, que me exprimía y me sacaba la plata, que me decía de los pactos y todo eso y me marcaba el Antiguo Testamento. Pero ahora
el Señor ha hecho una obra. El Señor ha abierto los ojos. Y ahora vemos la palabra de Dios. Y ahora comprendemos que la Escritura tiene una regla. La Escritura se interpreta con toda la Escritura. La palabra de Dios la tengo que tomar en todo el contexto de lo que Dios ha hablado. De lo que Dios ha hablado progresivamente. Por eso, hermanos, los estudios bíblicos también. No porque queremos llenar un espacio. Porque queremos tratar de que se pueda comprender que la palabra de Dios tiene un hilo conductor. Tiene un plan de redención. Hay un redentor que ya está desde el principio. Y se tiene que ver a la luz de lo que dice toda la palabra de Dios. Y como dice la Escritura, no solo que no es un asunto de interpretación personal, como dijimos, sino que debemos afirmar que Dios ha hablado por medio de su palabra escrita. Por lo tanto, esto nos dice que proviene de una revelación divina. La palabra de Dios proviene de una revelación divina. Si ustedes miran ahí 2 de Pedro, se van a dar cuenta que del capítulo 1 después, si lo leen en todo el contexto, desde el capítulo 3 hasta el 21, que leímos solamente los últimos 2 versículos del capítulo 1, Pedro les va a hablar de la verdad del Evangelio. Ahí está toda la verdad del Evangelio. Pero finaliza diciendo que toda esa verdad del Evangelio está centrada en la revelación de las Escrituras. Está ahí donde tenemos que prestar atención. Pero a partir del versículo 12 al 21, con más precisión, ahí confirma por qué es el testimonio apostólico y profético que tiene la palabra de Dios. Y ese testimonio está basado solamente en la palabra de Dios. Ya no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevos profetas, no necesitamos apóstoles. La palabra de Dios ya ha sido revelada. Ya el Señor ha hablado por sus profetas, ya el Señor ha hablado por sus apóstoles. Ahora tenemos completamente toda la Escritura. Ahora nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Pero mis hermanos, ¿cómo vamos a prestar atención si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a prestar atención y no ser engañados o que mi familia no sea engañada si no exponemos la palabra de Dios? Si no enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, en nuestras casas, a nuestras esposas. Necesitamos abrir las Escrituras en los hogares. Por eso la urgencia de una traducción por parte de Martín Lutero. Por eso una urgencia de traducción por parte de William Tyndale en Inglaterra. Que todas las personas tengan por lo menos el Nuevo Testamento en sus manos. Porque el Nuevo Testamento, dijo Jesús, cuando Él les abría las Escrituras, no tenían el Nuevo Testamento. Pero Jesús dijo, las Escrituras, el Antiguo Testamento, hablan de mí. Y está ahí ahora. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Sencillamente, ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención, deseo, proyecto humano. Fíjense que dice ahí nuestro texto, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana. O sea, esto Pedro está diciendo, no es que estos hombres que han escrito son los que han recibido esa revelación fresca del Espíritu. Ellos han escrito lo que Dios directamente les decía que tenían que escribir. Pero no eran una especie así como de autómatas que ellos escribían a ver qué me baja. Tipo, vieron, no sé si vieron la película Matrix, que tenían que aprender a pilotear un helicóptero y le decían, descargue el manual, y se cerraban los ojos y ya tenía el manual en la cabeza. No, ellos escribían de acuerdo al contexto, pero lo que escribieron es lo que Dios les puso a ellos. Pero ellos estaban escribiendo para un contexto, para un tiempo, para una audiencia original. Y eran palabras inspiradas del Señor. El hombre no decidió tener una revelación de Dios, ni se la pidió a Dios o la descubrió en su sabiduría. La revelación que tenemos hoy de la palabra de Dios,
hoy en la naturaleza y en las Escrituras es fruto de la voluntad divina que tiene autoridad para demandar el sometimiento o sometimiento. Por eso nosotros hablamos de sola Escritura. Solo la palabra de Dios. En cualquier orden de tu vida, lo que vos hagas, tenés que preguntarte qué dice la Biblia al respecto. Tengo problemas con esto. Bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Tengo problemas con qué voy a cocinar hoy. Bueno, eso no dice la Biblia específicamente, pero para todo lo que es para la vida y la piedad está revelado en las Escrituras. Está revelado en la palabra de Dios. La salvación del hombre, el buscar y el ver cómo Cristo salva a una persona. La comunión que tenemos que tener como hijos de Dios. Está todo revelado en la palabra de Dios. Y lo que tengo que hacer en mi caminar de santidad está revelado en la palabra de Dios. Por eso cuando charles con tu hijo, con tu esposa y haya temas que haya que tratar, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es, bueno, veamos qué dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Pero acá hay otro elemento que debemos considerar, y es el siguiente, que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando estos hombres hablaron, lo hicieron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Si alguien se para y dice, vengo a hablarles de parte de Dios y vengo a hablarle como Dios le habló a Juan el Bautista. Hermanos, es un hereje. El Señor ya ha hablado. El Señor ha hablado en su palabra. Y toda la revelación está en la Escritura. Pero también, no solamente acá en el Nuevo Testamento. Miren el Salmo 119, 160. Lo que nos dice la palabra de Dios. Esas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Yo tengo que tomar todo el contexto de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, porque la suma de la palabra de Dios es la verdad de Dios. No puedo desestimar las Escrituras. Yo tengo que ver lo que el Señor ha dicho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice la suma de tu palabra, no una parte, no una porción, no el Nuevo Testamento, sino toda la palabra completa es la verdad. Toda la palabra de Dios es la verdad, toda la Escritura. Y dado ese entendimiento, el hombre no debería atreverse a editar a Dios. Como editamos un texto, no puede ni editarlo, ni agregarle, ni sacarle a la palabra de Dios. ¿Qué pasa con aquel que le quiere agregar o sacar algo a la palabra de Dios? Miren Apocalipsis, capítulo 20, el último libro. Lo pone el Señor en el último libro para que recuerden, ya estamos terminando de leer la Biblia, que nadie se haga el vivo. Versículos 18 y 19. Apocalipsis 21. Perdón, 22. Vamos corriendo, ya no va más. Hay 22, no se preocupen. 22. Miren, versículo 18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Hermanos, cuando Pedro está escribiendo esto, cuando Pedro está escribiendo estas enseñanzas o estas advertencias, los falsos maestros ya estaban haciendo su trabajo. Sin embargo, él dice que son hombres sin frutos. Son como árboles otoñales que pierden sus hojas. Son como hombres que no tienen agua. Pero si nosotros nos damos, siguen más adelante, en 2 de Pedro capítulo 2,
Miren cómo él los describe. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Versículo 17, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le han vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Ellos tomaron la palabra de Dios, pero ellos no eran hijos de Dios. Ellos nunca nacieron de nuevo, nunca habían nacido de nuevo. Ellos creyeron y decían a la gente que ellos habían conocido el camino de Cristo, pero nunca lo conocieron. Y ahí está esa condenación que Dios tiene preparada para ellos. Porque ellos sedujeron a la gente y le hablaron con la palabra, tomaron la palabra y le hablaron con la palabra. Y ahora hay una gran reprensión acá. Por eso, ¿quién se perdió? Es sencillo. Si le añades enseñanzas de parte de Dios, principios o mentiras que Dios no ha revelado, y si se eliminas las verdades que Dios ha querido dar al hombre, lo que haces es reducir la revelación. Reducir la revelación. Cuando hablamos y predicamos, tenemos que hablar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. No podemos quitarle, no podemos agregarle. Y esto ha provocado que en vez de predicar todo el consejo de Dios, hoy se predique en muchos púlpitos parte del consejo de Dios. Aquellos que le conviene a muchos, o aquellos que les conviene para mantener el cierto amiguismo de la congregación. No prediques del pecado, porque el hermano fulanito que hace años que viene se va a ofender. No digas la palabra pecado, no digas la palabra adulterio, no digas la palabra condenación, no digas la palabra infierno. Eso ahora no es popular, no se predica más del infierno, no se predica más del pecado. Recortamos la palabra de Dios, editamos la palabra de Dios. Y el Señor nos dice en su palabra que no podemos ni quitar ni añadir nada. Hay que hablar toda la palabra de Dios. Y acá en 2 de Pedro se denuncia a estos falsos maestros. Eran inmorales, avaros, maliciosos. Pero como dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, el juicio para ellos no se tarda. El juicio para ellos, dice la palabra de Dios, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Imagínense estar frente al juicio de Dios. Tremendo. Hoy se predica mucho, pero escasea la palabra de Dios como en los años de juventud del profeta Samuel. ¿Se acuerdan? Ahí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, escaseaba la palabra de Dios, escaseaba la palabra de Dios. Y hoy proliferan los púlpitos, pero no la verdad en los púlpitos. Y tristemente ha habido una proliferación del error, de la mentira, del engaño. Y el problema se debe a una sola razón de todo esto. ¿Cómo es que uno dice, y cómo es que llegamos a esto?
a que se pierda la palabra de Dios y se saque la centralidad de las Escrituras. Porque el problema, mis hermanos, es que no los predicadores que tendrían que estar pasando más tiempo estudiando las Escrituras, se pasan más tiempo viendo mensajes psicológicos de mercadotecnia para ver cómo hacer crecer la iglesia. Y entonces no hablan de parte de Dios, no hablan lo que Dios dice en su palabra. Y el problema pasa porque se ha perdido o se ha ignorado ya hace muchos años atrás el principio de sola escritura. Por eso tenemos que volver a las fuentes. Por eso no tenemos que perder esto. Lo que creemos, enseñamos y hacemos en la iglesia cristiana depende de la autoridad que le concedamos a la palabra de Dios. Lo que nosotros hacemos entre nosotros depende de la autoridad que le damos a la palabra de Dios. Tenemos que ser regidos por la palabra de Dios. Miren lo que dice un autor, Martin Lloyd-Jones. Interesante. Él es uno de los grandes hombres de la fe y uno de los grandes teólogos del último siglo. Él dijo lo siguiente, cito, párrafo cortito. Sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Él dice así, todos los problemas, no algunos, todos los problemas del mundo y de la iglesia es que hay una desviación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no es la única autoridad en materia de fe y práctica, los creyentes van a terminar o terminan muchas veces con un Cristo menos importante. Un Cristo menos importante. Y a su vez, nosotros tenemos ejemplos, como los testigos de Jehová, como los mormones, acomodando sus doctrinas, porque hay cosas que no les cierran. Y entonces la van acomodando y van quitando, recortando de la palabra de Dios. O le van agregando un libro más a la Biblia, porque hay uno que trajo una revelación que no está en la Biblia y que Dios se olvidó de revelar. Y la gente sigue. Sin embargo, el Señor ha hablado y su palabra es muy clara. O inclusive como en ese tiempo o en el principio de la reforma de sola escritura, la Iglesia Católica Romana decía que para llegar a Dios se necesitaban intermediarios. Y llegabas por medio de el santo tal, intermediarios. Y la gente creía, porque no tenían la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba, pero estaba velada, estaba cegada. Por eso muchas veces cuando abrimos la palabra de Dios, hermanos, a nosotros nos cuesta a veces interpretar algún texto. ¿Por qué nos cuesta? Por causa de nuestro pecado también. No por el pecado de lo que estás haciendo ahora, sino por nuestro pecado desde el nacimiento, nuestra naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, que nacemos nosotros en pecados y la palabra de Dios está velada a nosotros. Pero cuando el Señor nos salva y la empezamos a leer, ahora hay una iluminación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, dice el texto, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente no es traer una nueva revelación. Lo que hace el Espíritu Santo, según el texto acá, no es que Él está al lado de Dios viendo a ver qué nueva revelación puede aprender, sino lo que hace el Espíritu Santo. Es como, ¿vieron cuando a veces nosotros miramos a una persona y le vemos su cara, su postura, cómo está, y decimos, esta persona está deprimida, o no sé, esta persona que más o menos conozco se siente mal? Me voy a acercar a charlar, voy a ver qué es lo que le pasa. Y ahí cuando nos acercamos y le decimos, che, ¿vos estás bien? ¿Te pasa algo? Sí, estoy bien, solo estoy pensando que me voy de viaje y la voy a pasar tan lindo. Ah, mira, tu cara parecía que era otra cosa, pero ahora nos abre su corazón y nos dice lo que hay adentro.
El Espíritu Santo lo que hace con la palabra de Dios, cuando nosotros llegamos a Dios, no es recibir una revelación nueva y dárnosla. Lo que hace el Espíritu Santo es prender la lámpara y enfocarnos la palabra de Dios para que ahora la veamos. Nos revela lo que ya dice la Escritura. No nos trae una nueva revelación, solo la palabra de Dios. Y esa es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu en la palabra. El Espíritu Santo nos enfoca hacia la palabra de Dios. Y ahora vemos con más claridad lo que antes leíamos y no entendíamos. Porque el Espíritu está haciendo su tarea de traernos luz a nuestras mentes que están entenebrecidas por causa del pecado. Esa es la obra del Espíritu. Pero hay otros casos también. La falta de principio de sola escritura han abierto las puertas a una cantidad considerable de materiales de enseñanza que corresponden a doctrinas extrabíblicas provenientes de supuestas revelaciones, sueños y visiones. Déjenme contarle un ejemplo. Un hombre está en una playa exótica vacacionando. Esto es un caso real. Él está en la playa, mirando el mar, observa la arena, toca con el dedo la arena y dice que ahí Dios le habla. Y dice que Dios le dice: mirá, yo ahora te llamo porque vas a ser un padre de multitudes. ¡Wow! Y él mira la arena en sus manos y dice que Dios le dijo, y Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande y serás grande y te bendeciré. Y dice, y vas a contar a la gente como la arena del mar. ¿Este hombre se cree todo eso? Este hombre es un pastor y comienza un movimiento donde dice que Dios le ha hablado y lo lleva al Antiguo Testamento. Y la gente engañada por artimañas del enemigo y la gente que tiene la palabra de Dios y que no la lee, comienza a seguir la doctrina de este hombre y comienza a crecer. Y inventa todo un sistema de mercadotecnia que es el mismo sistema de crecimiento que tienen las células del narcotráfico colombiano. Pero él lo trae a la iglesia y empieza a expandirse. Miles y miles y miles. Así nace el movimiento G12. Una visión rara, pero no proviene de Dios. No es del Señor. Ya el Señor ha hablado. Pero fíjense cómo alguien se puede desviar del principio de sola escritura. Y sola escritura protege la verdad de Dios. Mirar lo que dice la palabra de Dios y centrarnos en todo lo que dice la palabra de Dios es proteger no solamente lo que dice el principio de sola escritura, sino lo más serio, mis hermanos, la gloria de Dios. Eso es lo más serio. Pero como Pedro dice acá, el juicio para esas personas no se tarda, no se tarda. Déjenme concluir, mis hermanos, diciéndoles que la palabra de Dios es la máxima autoridad del creyente y todas sus enseñanzas demandan obediencia. La palabra de Dios es la autoridad. Si sos un hijo de Dios, es tu autoridad. Y como es la autoridad, demandan tu obediencia y mi obediencia. No hacer caso a esto es estar en pecado. No hacer caso a esto es estar en pecado. Y es así de sencillo, es así de fuerte, pero es la palabra del Señor. Todo lo que Dios te manda en su palabra lo tenés que cumplir. Si no lo estás haciendo, estás en pecado. Si yo no hago algo que la palabra de Dios me manda, me dice que lo tengo que hacer, estoy en pecado. Me tengo que arrepentir, porque el Señor me va a pedir cuentas. Eso es sola escritura.
La interpretación de la palabra requiere reglas también de interpretación transmitidas a lo largo de los siglos, y la primera de ellas es que la palabra interpreta a la palabra. Es decir, se interpreta a ella misma. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, comparando versículo con versículo, pasaje con pasaje. Sola Escritura no nos permite despegarnos del pasado y traer hoy interpretaciones nuevas que contradicen la fe entregada a los santos una vez y para siempre, como dice Judas 3. Necesitamos ver la palabra de Dios en todo su contexto. Y por último, sola Escritura juzga a la iglesia y sus maestros, no al revés. Sola Escritura juzga al pastor, no el pastor no juzga sola Escritura. Sola Escritura le pone en el foco para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice sola Escritura. Yo no puedo inventar nada, sacar nada ni hacer nada. Me tengo que conformar a lo que dice la palabra de Dios y cómo tiene que ser un pastor, cómo tiene que ser un ministro, cómo tiene que ser un maestro, cómo tiene que ser un diácono. Sola Escritura dice y pone las normas, pone las reglas. Sola Escritura requiere hombres y mujeres que, ¿qué? Como Pablo le dijo a Timoteo, manejen la palabra de Dios con precisión. Si no estás leyendo la Biblia, si no estás estudiando la Biblia, está faltando a un principio que dice la palabra de Dios. Lee las Escrituras, estudialas, medita en ella y anda conforme a todo lo que te dice. Y si no lo estamos haciendo, estamos en pecado. Estamos en pecado. Esto no se trata de... Nuestro hermano nos da los versos espada. ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿Porque no había trabajo para Ariel y le damos algo de trabajo? No, el hermano nos quiere enseñar a que memoricemos la palabra de Dios, la atesoremos en nuestro corazón, porque la necesitamos guardar, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que todas esas enseñanzas nosotros las tenemos que tener guardadas en nuestro corazón y diligentemente enseñarlas en nuestra casa a nuestros hijos. Si faltamos a ese principio, estamos pecando. Eso es sola Escritura. Sola Escritura protege la revelación de Dios, la integridad del nombre de Dios, pero sobre todas las cosas, mis amados hermanos, tener en el centro la palabra de Dios es traer la gloria de Dios a la iglesia. La gloria de Dios a la iglesia. No tenemos que manipular para que se sienta la presencia de Dios. No tenemos que estar cantando 3 horas para que descienda la presencia de Dios. Si nosotros abrimos las Escrituras fielmente y las explicamos fielmente, el Señor ya ahí desciende su presencia. Ya ahí el Señor trabaja en el corazón de las personas y una persona puede estar leyendo la palabra de Dios y puede comenzar a quebrantarse, a llorar, a ser convencida de pecado y salir de acá dando la gloria a Dios. Porque eso se concentra en la sola palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu bendita palabra. Señor, estamos tan agradecidos. Somos, Señor, tan favorecidos de tener tu palabra completa, Señor, en nuestro idioma, en distintas versiones, Señor, de distintos formatos. Qué bueno que eres, Señor. Qué bueno que eres con nosotros. Señor, qué bueno que eres, que no solamente nos has dado en forma de papel tu palabra, sino tenemos más de una Biblia en nuestra casa, Señor. Eres tan bueno. Y Señor, mirándonos a nosotros, mirando mi propia vida, cuánto descuido muchas veces, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a valorar lo que tú valoras. Ayúdanos, Señor, a prestar atención cada día más a tu palabra. Ayúdanos a inclinarnos reverentemente a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener tu palabra en nuestra mente, Señor. Que tu palabra esté en nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos vencer al enemigo. Señor, ayúdanos a tener tu palabra en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra esté de continuo en nuestros pensamientos. Señor, necesitamos ser llenos de la verdad de tu palabra, porque no podemos vivir este mundo que nos dice 24 horas, 7 días a la semana, tantas mentiras. Necesitamos tu palabra, Señor, y la tenemos.
Ayúdanos a ser diligentes, Señor. Perdónanos por no valorar muchas veces tu palabra. Gracias, Señor, porque queremos ver tu gloria y tu poder. Y eso se manifiesta a través de abrir tu palabra. Tu palabra es luz. Tu palabra es una lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra siempre es viva y no solamente eso, sino que es eficaz para nosotros. Pon un deseo, Señor, aún más en nosotros de abrir tu palabra cada día, meditarla, Señor, y enseñarla también a otros. Gracias, Señor, que crezcamos en esto como iglesia de manera personal también, y gracias por tu bendita y santa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.